Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, sábado de la quinta semana de tiempo de Cuaresma, sábado 4 de abril, mañana domingo de Ramos. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y al final daremos un breve, lo que nos pide la Iglesia que hagamos, un breve resumen de lo que nos pide la Iglesia que hagamos el domingo de Ramos. Sábado 4 de abril. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los lugares y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté en mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 31, dice lo que sigue. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Escuchar, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que me dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella de la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote a aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo digo por propio impulso, sino que
por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estudiar, vamos a reflexionar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En la profecía de Ezequiel ya nos está indicando esta pasión. Con la muerte y la resurrección morimos en el pecado y nacimos a la vida eterna, y esa unificación de todos los hijos de Israel, de todos los pueblos dispersos en una sola nación. Ya no habrá dos naciones, ya no habrá dos rebaños, ya no habrá 40 pastores, solo habrá un solo pastor. Y el Señor, Dios, nuestro Dios, Padre Celestial, pondrá ya nos dice aquí perfectamente, siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos y cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Es importante que el Hijo del Hombre, cuando venga, es el que estará enfrente, el que estará enfrente, descendiente de María, y María que es también descendiente de David. Todo parte de Abraham, David, Jacob, Isaac, David. Todos parten de un plan preparado por Dios para esta humanidad, y así tiene que ser, porque el Señor nuestro Dios lo ha querido así. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Eso nos dice nuestro salmo de hoy, el Salmo 31. Escuchar el Señor, la palabra del Señor, anunciarla en las islas remotas. Eso nos está indicando el Salmo, que tenemos que ser evangelizadores de la palabra. Todo católico tiene que ser evangelizador de la palabra. No dejarse involucrar, esa es la palabra correcta, involucrar por ideas contrarias a la fe y a la doctrina de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Muchos que escuchan la palabra católico y se empiezan a temblar, como si fuera la gran ramera. No es la gran ramera. La gran ramera, si cogen las Sagradas Escrituras y si cogen un poco la historia de Constantinopla y todo, la gran ramera siempre fue el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la gran ramera. La Iglesia Católica somos nosotros, somos todos nosotros. Somos un miembro de la Iglesia Católica. Todos formamos la Iglesia, todos formamos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Es importante tenerlo ese conocimiento. La Iglesia Católica es la esposa de Cristo. Es importante porque es creada por Él, es fundada por Él a través de la roca, del fundamento que puso en Pedro. Esa roca que nos hace firmes, mantenernos unidos, y nos hace firmes en la Iglesia, que sea fuerte ante las tempestades y las tormentas. Y la roca angular que nos mantiene unidos todos los católicos es Jesucristo,
esa roca angular que nos mantiene unidos. Es importante recabar eso siempre. En el Evangelio de según San Juan, el capítulo 11, versículo del 45 al 57, nos dice perfectamente que ya estaban preparando, ya venía la Pascua, ya venía el domingo de Pascua, ya querían saber, ya tenían sus propios confidentes por todo Jerusalén, en el momento que lo vieran aparecer para poder detenerlo, y era importante automáticamente su detención, era importantísimo. Y aún así, tener en cuenta que el Domingo de Ramos entra, pero lo ven tanta gente, y se reservan, no va a detenerlo ahí, y lo detienen cuando el viernes, en el Vía Crucis, el Viernes Santo, que es lo que vamos a pasar el próximo viernes siguiente. Seamos conscientes dentro del amor de Dios de que esta muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y ahora les pido una cosa muy importante también a todos ustedes. En este tiempo, oren el Santo Rosario por las Santas Llagas, la misericordia de las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. Oren. Dediquen un poco de tiempo a esa devoción a las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí radica la salvación. Mucho la salvación. La curación de muchas de nuestras preocupaciones, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Ahí radica nuestra salvación espiritual. Esperemos con la misericordia de Dios que todo este problema que tenemos hoy en día en estas pandemias, que pedimos perdón a Dios. El Señor, tu pueblo te pide perdón. Tu pueblo te pide perdón. Y ora en este momento de súplica, de oscuridad, sabiendo que vendrán días de luz. Cuando esto sea un recuerdo en que aprenderemos, tenemos que aprender sí o sí, de nuestras acciones, porque nosotros no somos dueños de la tierra, somos inquilinos, somos administradores. Es igual como Dios, Jesucristo nuestro Señor, le entrega las llaves a Pedro y dice: Pedro, sobre estas llaves edificaré mi iglesia. O sea que tú eres la puerta, tú eres la llave. ¿Y donde qué edifico mi iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ese es el portal. La iglesia es la puerta que comunica al cielo. Es fácil comprenderlo. Y tenemos que comprenderlo todos. Si no lo comprendemos, por mal camino vamos. Y oro para que esto no sea así. Hermanos, mañana, mañana domingo, hoy o sábado pueden ustedes hacer si no tienen hacer un ramo y colocarlo en las ventanas por fuera o en las puertas y tal. Pueden crear en un folio en blanco, crear unos dibujos, los hijos, que entretenerlos a hacer dibujos de ramos de Pascuas con cruces de color verde, pintados, hacer dibujos y colocarlos en las ventanas y en las puertas para, digamos, dar el sentido a la Pascua, a la Semana Santa, y sentir en nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Y les invito a seguir por YouTube. Yo también lo sigo
el canal de Vatican Wing, Vatican Wing en español, donde van a dar la misa del Papa todas, hasta ahora la fueron dando todos los días, y los siguen y van a seguir en la Semana Santa dándolas en la Basílica de San Pedro. Van lo que es la Semana Santa, Vía Cruces y todo, sin gente, pero las misas transmitidas. Por lo menos sintamos que estamos en Semana Santa. Bendiciones a todos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero verlos mañana. Bendiciones.